Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Ya pronto nos quedaremos sin nada. Explosión en Maracaibo, occidente de Venezuela. La emergencia se registró esta madrugada en una subestación eléctrica, por lo que buena parte de la ciudad quedó sin luz. Los usuarios en redes sociales han publicado estos videos del incidente. Esta es la cuarta vez en las últimas semanas que estaciones eléctricas en el estado Zulia sufren explosiones similares. Esto a pesar de que sus instalaciones están bajo vigilancia militar. Muy buenos días, así iniciamos esta emisión de su programa La Mañana de NTN 24 en este viernes 31 de agosto. Soy Karen Pereira y voy a estar con ustedes las próximas 2 horas con el texto y el contexto de la noticia. Vamos de inmediato a revisar lo que es noticia hasta ahora. El féretro del senador republicano John McCain, fallecido el pasado 25 de agosto, ya está en la capital de Estados Unidos, donde se esperan 3 días de tributos. Este viernes se va a instalar una cámara ardiente en la rotonda del Capitolio. McCain será enterrado el domingo en el cementerio de la Academia Naval tras un servicio religioso en la Catedral Nacional de Washington el sábado, en el que van a participar como oradores el expresidente Barack Obama y el expresidente George W. Bush. Último adiós a Aretha Franklin. Este viernes tendrá lugar el funeral del artista que falleció el pasado 16 de agosto. En el tributo que se va a realizar en Detroit van a participar Stevie Wonder y Jennifer Hudson. Los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton y Barack Obama asistirán también al acto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con intervenir el Departamento de Justicia y el FBI. En un discurso en el estado de Indiana, el mandatario arremetió contra dichas agencias y los medios de comunicación. Hasta el momento, el republicano no dio más información sobre cómo se produciría esa intervención. Las declaraciones de Trump tienen lugar en medio de la tensión en su relación con el fiscal general Jeff Sessions. Nuestro Departamento de Justicia y nuestro FBI, y me refiero a sus respectivas cúpulas porque dentro tienen gente increíble, pero estas dos agencias tienen que empezar a hacer su trabajo y a hacerlo correctamente. Porque la gente está enfadada, está muy enfadada. Lo que está ocurriendo es una vergüenza. Y yo quería mantenerme al margen, pero en algún momento, si no se arreglan las cosas adecuadamente, porque quiero que hagan su trabajo, me involucraré, me meteré ahí si tengo que hacerlo. Es una vergüenza. Estados Unidos y Canadá estarían cerca de renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, cree que este viernes podría darse ese paso con Washington. El posible escenario se daría luego de que la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, se reuniera varias veces este jueves en la Unión Americana con el representante de Comercio Exteriores de Estados Unidos, Robert Lighthizer. El régimen de Nicolás Maduro anunció la fijación de más controles de precios y mayores impuestos a las personas con más recursos. Esto dentro del plan de recuperación económica para sacar al país de la actual crisis. Según el vicepresidente económico Tarek El Aissami, el gobierno acordó con las industrias fijar los precios de 8 productos de higiene personal, como los desodorantes, el cloro y crema dental. Esto para fortalecer la estabilidad de los costos de estos artículos generalmente escasos. Hace unos minutos en Ámsterdam, un hombre con un cuchillo atacó a varias personas en la estación central de tren. 2 ciudadanos resultaron heridos. La policía intervino y disparó contra el agresor, quien fue hospitalizado y permanece ya bajo custodia. Se desconoce la causa de estos hechos que están bajo investigación.
En Rusia, una fuerte explosión deja hasta el momento 3 personas muertas y otras 3 heridas. Los hechos ocurrieron en una fábrica de explosivos en la región de Nizhny Novgorod, al occidente de la capital rusa. El estallido ocasionó un incendio en la estructura en donde trabajan cerca de 5.000 personas. La policía de China reveló este impactante video de una cámara de seguridad en el que se observa cómo un niño de 3 años casi muere ahogado durante una clase de natación. Pasaron cerca de 2 minutos luego que el menor accidentalmente girara su flotador y quedara con su cabeza sumergido en el agua. Aunque el pequeño intentó desesperadamente regresar a la posición inicial y mantenerse a flote, no lo logró. 2 instructoras que se encontraban en el lugar se percataron del incidente cuando el menor ya no respiraba. El niño estuvo varios días inconsciente. La policía investiga el hecho. Máxima expectativa en Brasil. Hoy podría quedar definido el futuro político de Luis Inácio Lula da Silva. El Tribunal Superior Electoral convocó para este viernes una sesión extraordinaria para abordar, entre otros temas, la candidatura del expresidente preso por corrupción y quien sigue siendo el candidato del Partido de los Trabajadores para las elecciones del próximo mes de octubre. La candidatura del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, preso por corrupción y virtualmente inhabilitado, podría ser tratada hoy en una sesión extraordinaria que convocó el Tribunal Superior Electoral de Brasil. Según el diario brasileño O Estado de Sao Paulo, la expectativa en la Corte es que sea juzgada una medida cautelar para vetar la presencia del exmandatario en la propaganda electoral de radio y televisión, ya que los clips de los aspirantes a la presidencia empezarán a difundirse este sábado. Sin embargo, según el rotativo, algunos magistrados no descartan la posibilidad de que sea juzgado incluso la propia viabilidad de la candidatura del ex jefe de Estado, preso desde abril y condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. La audiencia se producirá después de que este jueves el Tribunal Superior Electoral rechazara una acción que pedía la exclusión del nombre de Lula da Silva, aspirante presidencial por el Partido de los Trabajadores, de las encuestas de intención de voto rumbo a las elecciones de octubre. Ayer también venció el plazo final para las alegaciones de la defensa del exmandatario, cuya candidatura ha recibido un total de 16 impugnaciones, entre ellas una de la Fiscalía General. A pesar de la delicada situación jurídica de Lula da Silva y de estar virtualmente inhabilitado, el PT defiende la candidatura del antiguo dirigente sindical en virtud del sólido liderazgo que ostenta en todas las encuestas publicadas hasta la fecha, las cuales le atribuyen cerca de un 40% de las simpatías. Pienso actuar como ciudadano, como miembro del PT que tiene una historia en el partido y en el país. Yo voy a defender la candidatura de Lula y su derecho a ser aspirante. Y voy a defender que se vote en el PT y por Lula. Solo eso. No obstante, su candidatura será probablemente anulada por normas que prohíben expresamente que condenados en segunda instancia, como es el caso de Lula, puedan presentarse a cargos electivos. De no tratarse el asunto hoy, el TSE tiene plazo máximo para tomar una decisión hasta el 17 de septiembre, 20 días antes de las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Bueno, para hablar de esta sesión nos acompaña a esta hora desde Brasil Tiago de Aragão, analista político, director de estrategia de la consultora Arco Advice. Señor Aragão, un buen día para usted. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Buen día, es un placer y un saludo para toda América Latina y Estados Unidos. ¿Qué podía pasar hoy? ¿Podríamos realmente conocer si Lula da Silva puede o no ser candidato del Partido de los Trabajadores? Bueno, la tendencia es que la decisión hoy sea contra Lula porque viene así todas las decisiones judiciales en contra de él para ser el candidato. No hay ninguna lógica para Lula poder ser candidato político por cuenta de la ley de la ficha limpia, que es una ley que fue aprobada y firmada por Lula. Entonces no hay ninguna lógica para contradecir esta ley ahora. Y la argumentación del PT es una argumentación muy flaca, es una argumentación muy débil, donde ellos están intentando crear una conexión entre popularidad y inmunidad. Y todos nosotros sabemos que una conexión así no hace ningún sentido. Ahora, ¿pero qué le podría pasar al Partido de los Trabajadores si sigue insistiendo en que Lula da Silva sea su candidato para las elecciones de octubre?
¿Puede estar en juego el que accedan al poder nuevamente? Bueno, es una estrategia que ellos están haciendo. Yo hablé con varios individuos, varias personas del PT en los últimos días y todos creen que Lula no va a poder ser candidato, pero ellos dividen esta idea de una estrategia que cuanto más se lleve el nombre de Lula adelante, más fácil sería un cambio para los electores de Lula para cambiar sus votos para el candidato que Lula defiende, que en este caso sería el candidato exalcalde de San Pablo, Fernando Haddad. Entonces la estrategia de ellos es mantener el nombre de Lula como el candidato hasta el último minuto posible que la Corte autorice. Y después Lula, en un video probablemente que ya está grabado, porque no puede grabar desde la prisión, haría un pedido emocional para que las personas que van a votar en él se cambien y voten en su candidato Fernando Haddad. Ahora, pero ¿cómo entender que pese a que Lula está en prisión desde abril, ha sido ya condenado en segunda instancia por corrupción, ¿cómo entender que siga liderando las encuestas de intención de voto en Brasil? Mira, Lula está con la misma intención de voto de todas las elecciones que él perdió. Está muchísimo abajo en popularidad, en número de votos de las elecciones que ganó. Desde 89, Lula es una figura constante en las elecciones de Brasil, es muy conocido. Y Brasil es un país muy grande, de 210 millones de habitantes, donde hay una población que no comprende las razones por qué él está preso, porque él está en el cárcel por crímenes que no son de fácil comprensión para una gran parte de la población. Corrupción pasiva y lavaje de dinero no es algo fácil de comprender. Entonces, para mucha gente que ve toda la política y los políticos como algo corrupto y un crimen donde ellos no comprenden, no es un crimen de simple comprensión como un robo o un asesinato, ellos no ponen Lula en la misma caja de este tipo de crimen o como un criminoso. Entonces, es normal que él tenga esta popularidad que tiene. Ahora, Lula tiene la popularidad de los mismos años que perdió, mucho abajo de la popularidad de cuando ganó. Entonces no es nada diferente de lo que tiene ahora, es perfectamente esperado. Ahora, ¿y a quién beneficiaría el hecho de que Lula finalmente quede inhabilitado para ser candidato en las elecciones de octubre? ¿A Jair Bolsonaro? No necesariamente, porque tenemos una elección muy complicada, muy diluida entre varios candidatos. Hoy Bolsonaro está delante de los otros candidatos, pero durante todo el mes de septiembre, cuando se empieza el tiempo de televisión para los candidatos, Bolsonaro no va a tener ningún segundo de televisión. Este tiempo va a tener 8 segundos de televisión por día. Entonces ese tiempo va a ser polarizado por los candidatos del PT. Haddad va a tener unos 2 minutos 30 por día y el candidato del PSDB, Alckmin, va a tener unos 6 minutos por día. Entonces la posibilidad de aumentar sus votos es grande también. Entonces por esto está muy en abierto ahora, ¿no? Es muy difícil hacer una previsión. Tenemos 5 candidatos competitivos. Increíble que apenas un mes y pocos días de las elecciones aún todavía no esté definido ni siquiera el nombre de todos los candidatos. Pues muchísimas gracias a Thiago de Aragão, analista político, director de estrategia de la consultora Arco Advice, por habernos acompañado hoy desde Brasil para tratar de entender un poco sobre esta situación que se presenta el día de hoy, esta sesión del Tribunal Supremo Electoral. Un buen día. Bien, gracias. Cientos de venezolanos continúan enfrentándose a la odisea de emigrar a los países vecinos en busca de un mejor futuro. En Brasil, muchos de ellos siguen viviendo en las calles, pero no paran de buscar un trabajo para sobrevivir. En Perú, las oficinas de la policía a diario reciben miles de solicitudes de ciudadanos que desean obtener el permiso temporal de permanencia para residir y trabajar legalmente. Sobreviviendo. Así pasan el día a día los cientos de venezolanos que llegaron a Brasil, Ecuador, Perú y Colombia, huyendo de la crisis política, social y económica que vive el país. Aquí estamos prácticamente en la guerra.
luchando un día a día, cada día. Siguen a merced de los cambios climáticos, la falta de alimentos y de una vivienda. Cualquier calle donde puedan instalar cambuches se convierte en su hogar. Aseguran que llegan a otro país con el objetivo claro: buscar un mejor futuro. Yo vine para este país a salir adelante, a conseguir un buen empleo y a llevar cosas para mi casa. No llevarme el cansancio de haber dormido aquí afuera y de llevar el orgullo. No, estaba en Brasil, no. Yo quiero llevarle algo a mis hijos. Ese que perdieron por un mal gobierno, que hoy asegura que la migración masiva solo es cuestión de un fake news. Como son más de 750 fake news que han salido, del 2 de marzo al 28 de agosto, más de 750 falsas noticias sobre el tema de migración de venezolanos. Este grupo de venezolanos llegó hace una semana a Boavista, Brasil. Hacen parte de esos 3.000 ciudadanos que no tienen dónde vivir y sobreviven de la ayuda de los brasileños, como el dueño de este taller que los deja acampar en las noches y de vez en cuando les brinda un plato de comida. Las dificultades también las padecen aquellos que lograron llegar a Perú antes del pasado sábado sin tener que presentar el pasaporte. Tras la larga travesía, ahora deben tramitar el permiso especial de permanencia que les permita residir y trabajar legalmente. Son casi 13.000 los venezolanos que ingresaron en la última semana al país y abarrotan hoy las oficinas de la policía para diligenciar el PTP. Luego de ya casi 3 meses ya tenía yo aquí, fue que pude acceder a la página, solicité mi cita y 3 meses ahora después es que vengo a poder entregar, a llegar a la cita. Pues. Hace 4 meses yo todavía estaba embarazada cuando sacamos la... Las autoridades aseguran que no se dan abasto, pero que no darán la espalda a los migrantes. En este momento está abierto. Lamentablemente está un poco lento por la cantidad de venezolanos que seguramente intentar tener una cita. Mientras los ciudadanos pasan dificultades, los países de la comunidad andina ratificaron que mantendrán su política de puertas abiertas a los ciudadanos venezolanos. Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia pidieron que se fortalezca la cooperación internacional para atender esta crisis migratoria. Y con el anuncio de una millonaria ayuda humanitaria por parte de la Unión Europea para mitigar un poco este impacto del éxodo venezolano en la región, terminó la visita oficial de Pedro Sánchez a Colombia. Además, el presidente del gobierno español ofreció toda la colaboración de su administración para mediar en los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Sánchez concluye hoy su gira latinoamericana en Costa Rica. Mientras tanto, en Venezuela continúa la crisis en el sistema eléctrico. Esta madrugada se produjo una fuerte explosión en una subestación en la ciudad de Maracaibo. Además, en las últimas horas en Caracas se produjo otro fuerte apagón. El propio fiscal general, Talegui Lanzaap, tuvo que terminar una declaración a la prensa con linterna en mano. Oliver Fernández tiene hasta ahora el reporte. Oliver, un buen día. Buenos días, Karen, un placer saludarte desde Caracas. Es así, se agudiza la crisis en el sistema eléctrico nacional. En las últimas 24 horas, 5 estados han quedado a oscuras y lamentablemente la subestación Las Tarabas, ubicada en Maracaibo, en el estado Zulia, explotó la madrugada de este viernes, dejando sin luz a muchos de los sectores que aún contaban con este servicio, agudizando aún más la crisis eléctrica justo en el estado Zulia, que ha sido uno de los sectores de los estados más golpeados por la crisis eléctrica nacional. Los expertos han dicho que la desinversión, la corrupción en este sistema durante todos estos años ha sido el causante de que en cualquier momento se produzca un gran apagón en todo el país. Y para muestra, bueno, lo que ocurrió ayer, mientras el fiscal general de la República, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, ofrecía declaraciones a los medios de comunicación, pues tuvo que terminar, como tú muy bien lo decías, su declaración con una linterna su declaración a los medios de comunicación para poder de alguna manera terminarla, porque en las últimas 24 horas 2 apagones han ocurrido en Caracas. Pero vamos a ver el momento en el que se le fue la luz al propio fiscal de la República, Talegui Lanzaap. $41.370 para la realización de fiestas, para la realización
para la realización de fiestas de fin de año para su personal realizada en el mes de diciembre del año 2018. Karen, colegas en el estado Zulia han hecho un recorrido y, por supuesto, a través de las redes sociales hemos podido visibilizar lo que fue esta explosión que ocurrió la madrugada de este viernes. Ellos aseguran que en la mayoría de las urbanizaciones aledañas a esta subestación Las Tarabas explotaron los transformadores, y esto, por supuesto, no es que se va a arreglar de un día para otro. Esto va a costar no solamente el tiempo para arreglarlo, sino mucho dinero. Además, recordemos también que con esto sufren los alimentos, es decir, las personas que tienen su mercado en la nevera, pues por supuesto se les puede dañar, y esto, por supuesto, las consecuencias no es solamente que se le va a ir la luz, sino que se le van a dañar los alimentos. Además, recordemos que también el estado Zulia es un estado con un clima muy caliente, y esto ha traído como consecuencia que también las clínicas y los sectores donde ofrecen salud, esto por supuesto va a estar muy afectado, Karen. Lamentablemente, bueno, es lo que te decía, son ya 5 estados los que han sufrido los embates de esta crisis eléctrica en las últimas 24 horas, y por supuesto lo que dicen los expertos es que esto no va a mejorar si el gobierno de Nicolás Maduro no invierte buena parte del dinero que ingresa a través de la renta petrolera para poder solucionar esta situación que ya mantiene a los venezolanos prácticamente en un caos, Karen. Una oscuridad que se ha ido apoderando poco a poco de Venezuela. Gracias, Oliver, por este reporte desde Caracas. Hablamos ahora de una polémica en México tras el regreso de Napoleón Gómez Urrutia al país. Se trata del ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, quien pasó 12 años exiliado en Canadá tras ser acusado de varios delitos, entre ellos lavado de dinero. Incluso se le giró alerta roja de Interpol y se intentó extraditarlo. Gómez Urrutia retornó para recibir su credencial como senador por el partido Morena, la agrupación política del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha defendido y lo ha calificado como una persecución en su contra. Para ampliar más esta información, vamos a saludar a esta hora en Ciudad de México a Julio César Sánchez. Julio, un buen día. Gracias, muy buenos días. Te saludo con gusto desde la Ciudad de México. El ex líder del sindicato minero, este polémico personaje llamado Napoleón Gómez Urrutia, llegó a nuestro país luego de permanecer por más de 2 sexenios exiliado en Canadá, acusado de haber cometido actos de corrupción al interior del sindicato de mineros. Ahora, cobijado por el fuero constitucional, dice que vuelve a México para trabajar por la reconstrucción y la reconciliación de México bajo las siglas del partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena. Los detalles los tenemos en el siguiente informe. Bajo un amplio dispositivo de seguridad brindado por integrantes del sindicato de mineros, el ahora senador Napoleón Gómez Urrutia aseguró que viene a ayudar en la cuarta transformación del país. Esto después de haber vivido 12 años de exilio al ser vinculado con actos de corrupción. Que me siento muy contento, muy honrado, muy satisfecho de estar de regreso en México, de construir y ayudar a transformar la realidad económica, política y social de México, a transformar esta realidad para hacer una sociedad de mayor bienestar, una sociedad de mayor prosperidad para todos y no solo para unos cuantos. Este polémico personaje llegó al Senado bajo las siglas del partido de Morena, hoy con mayoría en el Congreso. Gómez Urrutia dejó el país en el año 2006 debido a acusaciones vinculadas con corrupción al interior del sindicato de mineros. En todo este tiempo se refugió en Canadá. Hoy de regreso a México y con la protección del fuero, asegura haber sido un perseguido político. Un conflicto que nunca se debió de haber dado. Un conflicto que era innecesario, que era injusto, que era arbitrario y que fue totalmente condicionado por los grupos de poder económico y político. Atrás han quedado toda esta serie de conflictos y actitudes perversas que trataron de deformar la realidad del país. Llegar al Senado por Morena generó desacuerdos entre las militancias del partido. Incluso existieron críticas para el máximo líder López Obrador, hoy presidente electo. Sin embargo,
Napoleón y todos los legisladores de Morena dicen estar enfocados en trabajar por la reconciliación del país. Estamos abiertos cuando sea siempre sobre las bases, y lo vuelvo a repetir, del respeto, de la justicia, de la dignidad hacia las personas y de resolver los problemas y los abusos que se han cometido. Dijo que no se ha reunido en persona con López Obrador, solo por teléfono. Por cierto, de llamar la atención que esta seguridad no la tiene ni López Obrador. Esa es la información que tenemos esta mañana desde Ciudad de México. Regresamos con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Julio. Y en Bolivia, detractores del gobierno de Evo Morales denuncian que se intensifica la persecución en contra de los políticos que rechazan al Ejecutivo. Aseguran que la aprehensión del diputado opositor Rafael Quispe, quien en el pasado respaldó la gestión de Morales, pero que luego denunció desfalco por millones de dólares por parte del Estado, es una venganza del oficialismo. Paola Cuentas tiene el reporte a esta hora desde La Paz. Paola. Buen día, amigos de NTN 24. El diputado Rafael Quispe, cuando era miembro de la Confederación de Campesinos de Bolivia, era aliado del gobierno del presidente Evo Morales. Sin embargo, con el tiempo decidió distanciarse del oficialismo y es así que actualmente representa a una fuerza política de oposición. Desde este curul, él ha presentado diferentes denuncias contra la gestión del mandatario indígena, denuncias de corrupción, por ejemplo, en el caso del Fondo Indígena, donde se ha registrado un desfalco de millones de dólares. Es así que la bancada opositora desde la Asamblea Legislativa considera que esta aprehensión forma parte de una persecución. Bueno, primero le expresamos nuestra solidaridad y el de miles de ciudadanos y ciudadanas que saben que su delito es denunciar la corrupción, su delito es defender al movimiento indígena, su delito es destapar el escándalo del Fondo Indígena. Y hoy lo que hay es una acción de revancha, una vendetta de parte de la Fiscalía del Distrito de La Paz, que como sabe que lo iba a impugnar en su postulación para fiscal general del Estado, lo que ha hecho es instruir esta aprehensión, que es ilegal desde todo punto de vista. La Constitución ha establecido que los legisladores no pueden ser procesados penalmente, salvo delito en flagrancia. Y aquí no ha ocurrido, ¿no? Reclamamos este pésimo proceder y esta acción política que lo que busca es silenciar a alguien que trabaja cumpliendo la Constitución y la ley. Los seguidores del presidente Morales niegan represalia o algún tipo de venganza contra el parlamentario. Dejan todo en manos de la justicia. Son delitos de acción pública. Imagínense que un diputado traficando, negociando con abogados para favorecer a un concejal del municipio del Alto, y en este caso, para nosotros, pues eso es directamente tráfico de influencias. Y el tráfico de influencias ejercitada desde una autoridad legislativa, por supuesto, está tipificado en el Código Penal como un delito. Lo que corresponde en este caso el diputado Rafael Quispe es asumir su defensa. Hoy ya no existe pues inmunidad parlamentaria, no existe inmunidad política que proteja en este caso ya sean autoridades del órgano legislativo, judicial, electoral. No existe en este caso, todos somos con las mismas condiciones. Si alguna autoridad, en este caso como diputado nacional, infringe un delito penal infragante, por supuesto tiene que ser detenido inmediatamente. Y es lo que está pasando, no hay ninguna persecución política, hostigamiento, completamente falso. Eso queremos aclarar al país. Con la información retorno al Centro Internacional de Noticias. Buen día. Un buen día, Paola. Hacemos una primera pausa aquí en la mañana. Cuando regresemos vamos a hablar sobre los homenajes al fallecido senador John McCain en la capital de Estados Unidos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros. Vamos de inmediato a revisar lo que es noticia hasta ahora. La capital de México fue azotada por fuertes lluvias en las últimas horas. Como consecuencia, lo que tienen ustedes en sus imágenes, se han registrado graves inundaciones que desataron el caos en varias vías.
Algunos usuarios del transporte público han decidido caminar para llegar a sus destinos, mientras que varios automóviles quedaron atrapados bajo el agua. Activistas y familiares en México exigen a las autoridades investigar los casos de más de 37.000 desaparecidos en el país. La protesta se registró en el Día Mundial de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Cientos de personas se concentraron en Ciudad de México y en Guadalajara. Familiares de los desaparecidos denuncian impunidad. Todas las madres, todas las personas que estamos aquí, somos unas fieras heridas. Unas fieras heridas que estamos dispuestas a no dar un paso atrás, a seguir buscando. Pero tenemos que obligar al gobierno para que les dé identidad a todos esos restos que se están sacando. Muchas de las desapariciones han sido cometidas por las propias fuerzas del Estado, las policías, el ejército, la marina. Arrastramos una historia de impunidad que viene desde la década de los 60. Multitudinaria manifestación en Argentina. Miles de profesores y estudiantes universitarios salieron a las calles para protestar a favor de la educación pública y exigir al gobierno un mayor aumento salarial. La masiva protesta tiene lugar en medio de una tensión entre el gobierno de Mauricio Macri y el sector educativo, que ya completa más de 3 semanas en paro. El gobierno ha ofrecido un 15% de aumento cuando la inflación hasta ayer proyectada para el año del 30%, y entre ayer y hoy, les cuento a la gente del mundo, nuestra moneda se devaluó un 25%. No es solo el reclamo salarial, porque es histórico nuestro reclamo salarial, pero ahora se vienen abajo las escuelas, las universidades, y parece no darse cuenta del gobierno de este descontento. En Nicaragua, cientos de personas salieron a las calles a manifestarse para exigir la excarcelación de líderes opositores. Con esta cadena humana pidieron la libertad de los considerados presos políticos. Mientras tanto, detractores del régimen recluidos en la cárcel La Modelo, al norte de Managua, han iniciado ya una huelga de hambre indefinida hasta que sean liberados. Esto según una carta enviada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos. En el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU esta semana se señaló que en 4 meses de protestas al menos 300 personas fueron imputadas con cargos de terrorismo y crimen organizado por participar en las movilizaciones. Político y por la democracia de nuestro país nicaragüense, porque no vamos a caer al igual que Venezuela, no vamos a caer más otra vez en garras de otro dictador, Ortega Murillo. ¡Fuera los asesinos! En Honduras, cientos de ciudadanos marcharon para exigir la salida del presidente Juan Orlando Hernández, quien fue reelegido en los comicios de noviembre del año pasado. En ese entonces, la reelección del mandatario fue calificada como fraudulenta por la oposición. La Organización de las Naciones Unidas ha hecho un llamado al diálogo entre el gobierno y las distintas fuerzas de oposición para buscar una salida a la crisis. En Japón, un colectivo LGTBI envió cerca de 26.000 firmas al gobernante Partido Liberal Democrático para exigir la dimisión de la parlamentaria Mio Sugita, tras afirmar que los homosexuales y miembros de esta comunidad son personas improductivas. En un artículo de una conocida revista japonesa, Sugita afirmó que el apoyo a los LGBTI es excesivo porque a su parecer no tienen hijos, les falta productividad y por tanto no contribuyen a la prosperidad de la nación. El movimiento LGTBI exige que la parlamentaria pida perdón o renuncie a su cargo. Comenzamos en Washington el repaso de la agenda informativa de la Unión Americana. El Capitolio va a acoger hoy la capilla ardiente del senador John McCain. Tras recibir el homenaje de los ciudadanos de su estado en adopción, Arizona, el féretro se instalará en la capital estadounidense para que los ciudadanos puedan rendirle su último homenaje. Gustavo Alegret, director periodístico de NTN 24 en Estados Unidos, tiene hasta ahora el reporte. Gustavo. Hola, muy buenos días. El cuerpo de McCain llegó anoche a la capital estadounidense para colocarse en la rotonda del Capitolio. Es la 31ª persona que ha recibido el honor de ocupar este emblemático espacio tras su muerte, desde que el senador Henry Clay se convirtió en el primero en 1852.
McCain se une así a una ilustre lista que incluye a personas tan relevantes en la historia estadounidense como Abraham Lincoln, John F. Kennedy o Rosa Parks. A media mañana se celebrará una ceremonia formal en la que sus colegas del Senado y la Cámara de Representantes presentarán una corona de flores, tras la cual el público podrá presentar también sus respetos al difunto senador durante la tarde y la noche. Mañana sábado, el féretro, escoltado por una guardia de honor y la familia del senador, será transportado por la avenida Pennsylvania hasta el Monumento a la Guerra de Vietnam, donde se hará una ofrenda floral para continuar después hasta la Catedral Nacional. Allí se ofrecerá un servicio religioso en la que diversas personas le rendirán tributo. El primero será pronunciado por la hija del senador McCain, Meghan. Luego, su hijo Jimmy leerá un poema y otras personalidades y figuras públicas rendirán también tributos al ex senador, entre ellos Joe Lieberman, Henry Kissinger o los expresidentes George W. Bush y Barack Obama. El domingo, tras un servicio privado en la capilla de la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis, recibirá sepultura en la misma academia. Los eventos allí, en la Academia Naval, no están abiertos ni al público ni a la prensa. Gracias, Gustavo. Y la policía en Nueva York confirmó que la mujer hispana, cuyos restos sin vida fueron abandonados en 2 parques de la ciudad, fue asesinada tras reportar un incidente doméstico que involucra a una amiga que además ya fue detenida por el crimen. Las autoridades precisaron también que la víctima reportó al 911 un presunto intento de secuestro. Alejandro Rincón tiene la información desde Nueva York. Alejandro. Hola, es un gusto saludarlos desde la Gran Manzana. La policía de esta ciudad ha entregado importantes precisiones que permiten tener una mejor dimensión sobre las circunstancias alrededor de las cuales tuvo lugar este homicidio que no para de sacudir a la ciudad de Nueva York. De acuerdo con lo precisado por las autoridades, minutos antes del momento cuando Lisa Marie Velázquez fuera asesinada, ella contactó al número de emergencias 911 con el objetivo de reportar un incidente dentro de la vivienda de su amiga Ciara Martínez. La policía precisó que la naturaleza de esa llamada era la denuncia de un presunto intento de secuestro, en este caso de el hijo que tenía su amiga Ciara Martínez con Daquan Wheeler, el novio de esta persona. Las autoridades precisaron adicionalmente que ya incluso han detectado reportes en el pasado de esta misma naturaleza en la residencia donde tuvo lugar el crimen. Para darles a ustedes un mejor contexto sobre estas revelaciones que ha entregado la policía de la ciudad de Nueva York sobre este caso, vean las declaraciones a continuación. Ella llamó reportando un secuestro y esto se trataba del padre de los niños sacando a los menores del apartamento. Nos tardamos en llegar aproximadamente unos 5 minutos y podemos determinar que se trató de una disputa doméstica en la que la víctima del homicidio no estaba involucrada. Ella simplemente reportó este incidente a sí mismo a una amiga suya. Ciara Martínez y Daquan Wheeler, las dos personas capturadas por su presunta responsabilidad en este incidente, han sido ya presentadas ante una corte criminal de la ciudad de Nueva York. En el caso particular de Wheeler, de 31 años, se le ha acusado formalmente de asesinato y homicidio, en tanto que Ciara Martínez, esta mujer hispana, calificada como la mejor amiga de la víctima. Esto, de hecho, era lo que decía la tía de esa mujer fallecida en NTN 24, declaraciones que nos entregaba el jueves. Enfrenta ahora cargos por encubrimiento de cadáver y alteración de la evidencia física. De hecho, parte de las circunstancias por las cuales este crimen sigue dando mucho de qué hablar en la ciudad es porque justo se establece a través de estos cargos que fue la mejor amiga de la víctima la que ayudó incluso a participar en el proceso de desmembramiento del cuerpo. Los familiares de Lisa Marie Velázquez en las últimas horas participaron de una vigilia de homenaje en memoria a esta mujer y en esa vigilia renovaron sus pedidos a la justicia para que haya sanciones ejemplares en contra de estas dos personas capturadas. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias.
Gracias, Alejandro. La verdad, lamentable este caso. Y el jefe de bomberos de la ciudad de Jacksonville, en el noreste de Florida, ha ordenado el cierre del local donde el pasado domingo un joven de 24 años mató a tiros a 2 participantes en un torneo de videojuegos y luego se quitó la vida. La medida se dio por una serie de infracciones en las leyes de seguridad del establecimiento. Nuestro periodista en Miami, Carlos Rodríguez, tiene el reporte. Carlos. Hola, buenos días. Y es que este local de Jacksonville, al norte de la Florida, donde ocurrió el tiroteo el pasado domingo, cuando un joven de 24 años mató a tiros a 2 participantes en un torneo de videojuegos y luego se quitó la vida, pues lo que se ha conocido en las últimas horas a través de las autoridades es que el establecimiento Chicago Pizza, donde está el gaming bar, fuera cerrado, y esto lo ordenó el jefe de bomberos de la ciudad por una serie de infracciones de dicho local que van desde violaciones a los códigos y protocolos de seguridad, como el bloqueo de la salida de emergencia con máquinas de videojuegos y otros objetos, el uso de enchufes inadecuados y de cables de extensión como sustituto de cableado permanente, que también dificultan. Asimismo, el local había recibido una advertencia por no cumplir con otros requisitos y que no podía realizar eventos de esa índole. Es tanto que el jefe de bomberos declaró que si el Chicago Pizza no hubiera alterado el plano, creando una zona de juego no permitida en ese torneo de videojuegos, pues no se hubiera realizado y por consiguiente, pues ese tiroteo no habría pasado. Asimismo, se conoció que los planos del local donde ocurrió la tragedia eran del 2009 y que el sitio donde está la sala de juegos no figura en dichos planos que fueron entregados para la licencia de funcionamiento de este establecimiento, que se encuentra ubicado en un popular centro comercial, el Jacksonville Landing, que cuenta con cerca de 70 tiendas y más de 20 restaurantes. Finalmente, hasta el día de hoy, 6 de los heridos en el que David Katz le quitó la vida a 2 participantes en el torneo siguen hospitalizados y uno de ellos de gravedad. Esa es toda la información desde Miami. Soy Carlos Fernando Rodríguez. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Carlos. Duro golpe en California a la Mara Salvatrucha. Las autoridades policiales detuvieron a 16 pandilleros y decomisaron también varias armas. La noticia a esta hora con nuestro periodista en Los Ángeles, donde todavía no amanece. Mauricio Cárdenas, un buen día. Adelante con la información. Muy buenos días para todos ustedes. Muy agitada ha estado la actividad contra las pandillas por parte del FBI, de la DEA, de ICE, de Homeland Security y también del Sheriff y la Policía de Los Ángeles, porque han estado persiguiendo a pandilleros en esta ocasión. Aunque hubo temor en la ciudad de San Joaquín, al sur, que está entre Los Ángeles y la ciudad de Fresno, en esa área, una gran cantidad, ayer por lo menos, de todo este tipo de organizaciones contra el crimen que les estaba mencionando. Pues bien, esto arrojó la detención de 16 pandilleros de la conocida Mara Salvatrucha, esta pandilla que ha hecho famoso el presidente Donald Trump en sus discursos, y hoy en una conferencia de prensa en unas horas se van a dar a conocer los detalles de estas 16 personas que podrán encarar hasta 20 años en una prisión federal por tráfico de droga y tráfico de armas. Esto para complementar una redada que hubo el día miércoles aquí en la ciudad de Los Ángeles, cerca al aeropuerto más grande de la ciudad, el aeropuerto de Santa Mónica, donde se capturaron 11 miembros de una pandilla conocida como Crips. La Mara Salvatrucha es de pandilleros hispanos o de origen hispano. La pandilla conocida como Crips son afroamericanos y estas 2 grandes pandillas son las que se disputan el mercado de Los Ángeles y en este caso de Fresno, en casi todo el país. Estas pandillas han crecido de manera impresionante. Pues bien, en esa conferencia de prensa el fiscal de California, Javier Becerra, también va a estar, y miembros del FBI y el Departamento de Justicia para dar a conocer estos fuertes golpes en contra de los pandilleros. Desde Los Ángeles, Mauricio Cárdenas, regresamos al estudio. Gracias, Mauricio. Y la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar contra el famoso actor francés Gérard Depardieu. En una denuncia presentada en su contra, el artista fue acusado de haber cometido violación y agresión sexual. El actor ha negado ya todas las acusaciones. La leyenda francesa del cine Gérard Depardieu será investigado por violación y agresión sexual.
La Fiscalía de París anunció el jueves que abrió una investigación preliminar en atención a una denuncia presentada el lunes al sur del país. Depardieu, de 69 años, niega toda agresión y lamentó el carácter público del procedimiento, según indicó su defensa. De acuerdo con el diario Le Parisien, la demandante es actriz y bailarina de unos 20 años y afirmó que Depardieu abusó sexualmente de ella 2 veces durante un ensayo informal para una pieza de teatro. Los hechos se habrían producido en el domicilio parisino de Depardieu, una mansión en el exclusivo Distrito Sexto de París, el martes 7 y el lunes 13 de agosto. Con más de 200 películas en el cine y la televisión, Gerard Depardieu es uno de los actores franceses más conocidos y respetados en el mundo. Pero es también un hombre polémico cuyas declaraciones y estilo de vida han estado salpicadas de escándalos. En 2005 golpeó a un paparazzi en Florencia y en 2012 anunció que devolvía su pasaporte al Estado francés porque consideraba que pagaba demasiados impuestos para luego adquirir la nacionalidad rusa. La acusación en su contra se suma a una larga lista de escándalos sexuales en el mundo del cine y el espectáculo en todo el mundo. Vamos a hacer un nuevo corte comercial aquí en la mañana. Al volver vamos a hablar sobre el superhéroe que creó un niño que venció en 2 oportunidades al cáncer. Ya regresamos con La Mañana. La Mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Vamos a revisar de inmediato lo que es noticia a esta hora. Sigue explotando todo acá, explotar toda la calle. Explosión en Maracaibo, occidente de Venezuela. La emergencia se registró esta madrugada en una subestación eléctrica, por lo que buena parte de la ciudad quedó sin luz. Los usuarios en redes sociales publicaron estos videos del incidente. Esta es la 4ª vez en las últimas semanas que estaciones eléctricas en el estado Zulia sufren explosiones similares. Esto a pesar de que sus instalaciones están bajo vigilancia militar. El presidente Nicolás Maduro anunció que el próximo 4 de septiembre iniciará el plan piloto de cobro de gasolina a través del carnet de la patria. El mandatario venezolano aseguró que en los municipios fronterizos con Colombia el combustible se venderá a precios internacionales. Basta que las lacras colombianas de las mafias de la gasolina nos roben la gasolina. Les voy a poner la gasolina internacional. Es más, anuncio, voy a poner un precio superior a la gasolina de Colombia en toda la frontera. El féretro del senador republicano John McCain, fallecido el pasado 25 de agosto, ya está en la capital de Estados Unidos, donde se esperan 3 días de tributos. Este viernes se va a instalar una cámara ardiente en la rotonda del Capitolio. McCain será enterrado el domingo en el cementerio de la Academia Naval, tras un servicio religioso en la Catedral Nacional de Washington el sábado, en el que van a participar como oradores los expresidentes Barack Obama y George W. Bush. Último adiós a Aretha Franklin. Este viernes tendrá lugar el funeral del artista que falleció el pasado 16 de agosto. En el tributo en Detroit van a participar Stevie Wonder y Jennifer Hudson. Los expresidentes de Estados Unidos, Bill Clinton y Barack Obama, también asisten a este acto que va a comenzar en contados instantes y que por supuesto vamos a tener la transmisión aquí a través de la mañana de NTN 24.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con intervenir el Departamento de Justicia y el FBI. En un discurso en el estado de Indiana, el mandatario arremetió contra dichas agencias y también, por supuesto, contra los medios de comunicación. Hasta el momento, el republicano no ha dado más información sobre cómo se produciría esa intervención. Las declaraciones de Trump tienen lugar en medio de la tensión en su relación con el fiscal general, Jeff Sessions. Nuestro Departamento de Justicia y nuestro FBI, y me refiero a sus respectivas cúpulas porque dentro tienen gente increíble, pero estas dos agencias tienen que empezar a hacer su trabajo y a hacerlo correctamente. Porque la gente está enfadada, está muy enfadada. Lo que está ocurriendo es una vergüenza. Y yo quería mantenerme al margen, pero en algún momento, si no se arreglan las cosas adecuadamente, porque quiero que hagan su trabajo, me involucraré. Me meteré ahí si tengo que hacerlo. Es una vergüenza. Estados Unidos y Canadá estarían cerca de renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, cree que este viernes podría darse ese paso en Washington. El posible escenario se daría luego de que la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, se reuniera varias veces este jueves en la Unión Americana con el representante de Comercio Exteriores de Estados Unidos, Robert Lighthizer. En Ámsterdam, un hombre con cuchillo atacó a varias personas en la estación central de tren. 2 ciudadanos han resultado heridos. La policía intervino y disparó contra el agresor, quien fue hospitalizado y permanece a esta hora bajo custodia. Aún se desconoce la causa de estos hechos, que están bajo investigación. La policía de China ha revelado este impactante video de una cámara de seguridad en la que se observa cómo un niño de 3 años casi muere ahogado durante la clase de natación. Cerca de 2 minutos, el menor permaneció bajo el agua luego de que accidentalmente girara su flotador y quedara su cabeza sumergida. Aunque el pequeño intentó desesperadamente regresar a la posición inicial y mantenerse a flote, no lo logró. 2 instructoras que se encontraban en el lugar se percataron del incidente cuando el menor ya no respiraba. El niño estuvo varios días inconsciente. La policía investiga el hecho. Revisamos a esta hora lo que es noticia en el continente europeo. En España hay denuncias de inacción por parte del gobierno con los trámites para nacionalizar a niños que nacieron gracias a un vientre alquilado en Ucrania. Son más de 30 familias españolas que esperan hace más de 2 meses a que el gobierno reconozca a sus hijos. Marcelo Moncayo tiene hasta ahora la información desde Madrid. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. En España hay muchas reacciones luego de que la asociación Son Nuestros Hijos denunciara la situación que están viviendo más de 30 familias españolas en Ucrania que no han podido inscribir a sus hijos en la embajada luego de un proceso de gestación subrogada o también llamada gestación por sustitución. Las familias españolas necesitan inscribir a sus hijos para poder volver al país con estos bebés que según la ley son españoles al tener un padre de esa nacionalidad. Esta es la forma como varias familias logran cumplir su sueño de ser padres, pues no lo pueden conseguir en este país, pues la gestación subrogada es ilegal. El gobierno emitió un comunicado asegurando que se estudiará cada caso, pues le preocupa que a través de la gestación subrogada se esté facilitando el tráfico de niños, además de preocuparle una posible mala praxis médica durante todo este proceso. Para el presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, el gobierno está fallando. Desde el 5 de julio el consulado español no está concediendo las inscripciones de esos menores que están naciendo en Ucrania, que son hijos de españoles y por lo tanto son menores españoles, y con independencia de las investigaciones que se tengan que hacer para verificar cómo ha de hacerse la regularidad de todo el proceso, lo que no se está dando es respuestas ni se está haciendo absolutamente nada. Pues esas familias están en un país que no es el suyo, cada una en función de su situación, en hoteles, en apartamentos que han alquilado, etcétera, esperando.
Y el problema es que solo esperan y ver pasar los días y las semanas sin ningún avance en sus procedimientos, porque se dice, se están estudiando los casos concienzudamente. No es cierto, es que ni siquiera el consulado tiene la documentación, porque no se les ha dado cita a esas familias hasta incluso noviembre, hay citas para la entrega de documentación, no tienen, por tanto, los papeles para investigar y, sin embargo, se está dando silencio a esas familias. Por ahora, los niños de estas familias están accediendo a la nacionalidad ucraniana. Los padres esperan que el gobierno español haga algo lo antes posible, pues necesitan volver a sus actividades aquí en España. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Y podría eliminarse el cambio de hora en la Unión Europea. El bloque realizó una consulta en la que los ciudadanos respondieron que quisieran dejar solo el horario de verano. En la Unión Europea se altera la hora 2 veces al año, a finales de marzo y de octubre, para aprovechar más la luz natural, lo que es el horario de verano y el horario de invierno. Juan Carlos Bejarano tiene la noticia a esta hora desde Londres. Juan, una buena tarde para usted. ¿Y de qué manera, cómo afecta el horario? ¿Por qué la gente en esta consulta que se le hace dice que quisiera solo tener el de verano? Hola, ¿qué tal, Karen? Estimados televidentes, 2 de la tarde, 3 minutos en la capital británica. Bueno, para responder a tu pregunta, cada vez que se acerca octubre, que se acerca invierno y el cambio de hora, realmente se realiza este debate. ¿Por qué? En este momento estamos con el horario de verano. Cuando comienza la primavera se hace este cambio y podemos sentir luz o ver luz desde las 4 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, dependiendo del país. Sin embargo, cuando se cambia al horario de invierno, entonces se oscurece a las 4 de la tarde, incluso a veces a las 3:30 de la tarde ya está oscuro. Eso sí, pues amanece un poco más temprano. Igual no es temprano, estamos hablando de las 8, 8:30 de la mañana. Entonces, muchos ciudadanos piensan que esto afecta, digamos, el ritmo biológico que tiene. De hecho, se han realizado varios estudios que supuestamente pues comprueban que este cambio afecta al cuerpo, porque a las 3:30 está oscuro, entonces uno empieza a sentir sueño, ganas de irse a la casa y la productividad disminuye tanto en el colegio como en el trabajo. Eso es lo que se argumenta y por esa razón esta encuesta que contestaron más de 4,5 millones de personas ha sido tan popular. Imagínense ustedes, el 80% dicen que es mejor que dejen el horario de verano. Es decir, si no se cambia la hora, se oscurecería aquí en Inglaterra alrededor de las 5 de la tarde, mientras que en el resto de Europa después de las 6 de la tarde, que es lo que normalmente ocurre, por ejemplo, en Sudamérica. A quienes no les gusta mucho esta idea son a los países nórdicos, porque significaría que el amanecer sería alrededor de las 9, 9:30 de la mañana. Imagínense ustedes esperar a que amanezca a esa hora. Pero veamos qué dicen los ciudadanos aquí en las calles de Londres. A mí me parece que no está bien. No está bien, ¿por qué? Más que todo por los niños que entran a estudiar. Y entran a estudiar y aquí a esa hora es muy oscuro para ellos. A mí me parece que la deberían dejar tal como está. Prácticamente toda Europa pues ya se acostumbra uno a que anochezca muy pronto y que a lo mejor amanezca muy tarde y viceversa. Y pues la verdad es que a mí en realidad no me afecta para nada. Me parece muy buena cosa porque se tendría más luz en la hora de la tarde, ¿eh? Y la gente tiene más tiempo para trajinar, que la gente apenas está terminando de trabajar y ya en tiempo de día. Bueno, Jean-Claude Juncker, que es el presidente de la Comisión Europea, pues siempre ha escuchado esta queja y ha pensado que lo mejor es actuar ahora y darle la razón a los ciudadanos europeos. Pero esto tiene que ser aprobado primero por la Eurocámara y luego por los 28 países de la Unión Europea. Así que en caso de que se implemente, estaríamos hablando de alrededor de 2020. Lo que si no nos queda claro es qué va a pasar con Reino Unido. En teoría ellos tienen que aceptar las leyes de aquí al mes de marzo, pero sin embargo una vez sean independientes de la Unión Europea podrían tomar su propia determinación. Aquí hay personajes importantes de la política como Boris Johnson, que desde la época en que era alcalde estaba pidiendo que se dejara el horario de verano. Y bueno, la verdad que para muchos, entre ellos este servidor, es mejor tener un poco más de luz en la hora de la tarde, es decir, que se oscurezca a las 5. Sin embargo, cuando ya los hijos comienzan a ir a la escuela y uno ve que a las 8 de la mañana todavía está oscuro, pues da la razón a este cambio de horario, es decir,
que se eche el reloj hacia adelante, tener más luz en la mañana, menos en la tarde. Ahí está el debate centrado. Karen. Vamos a ver en qué termina este debate, porque como lo planteas, las dos opciones pues tienen su lógica y tienen también su apoyo. Pues gracias a Juan Carlos por este reporte desde Londres. Hablamos ahora de un grupo de expertos franceses que perfecciona el prototipo de corazón artificial, haciéndolo más liviano para el cuerpo humano. Funcionará con baterías internas recargables y podría ser implantado en pacientes con más de 10 años de edad. En París, Diana Jayón tiene el reporte. Diana. Compañeras y amables televidentes, reciban un cordial saludo desde París, además con una noticia alentadora, y es que investigadores del Instituto Carmat, acá de la capital francesa, están terminando ya el perfeccionamiento de una prótesis de corazón artificial. Justamente fue este instituto el que dio anteriormente el paso en este tipo de operaciones, el trasplante de corazón. Es decir, se retiraba el corazón de una persona con insuficiencia y se le ponía un corazón artificial. Sin embargo, los pacientes, 3 que sirvieron para este tipo de cirugías, desafortunadamente rechazaron estos prototipos porque eran bastante pesados y más complicados que el que proponen actualmente. De pasar esta última prueba de ensayos, podría estar siendo implantado en un ser humano antes de que termine el 2019. Más de 400 pequeñas piezas de diferentes materiales logran lo que parecía imposible: laten. Y lo hacen para recrear el órgano más importante del cuerpo humano, el corazón. Este milagro de la ciencia comenzó hace más de 5 décadas como un sueño. Varios prototipos fueron diseñados hasta llegar a uno perfecto, o por lo menos es lo que creen los investigadores en París, que llevan años trabajando en este proyecto. Tenemos un método de trabajo con una membrana que hace casi el mismo movimiento de una bandera que flota en el viento, y lo que hace es empujar la sangre de una manera muy sutil sin tener un contacto brusco en ningún órgano. Prototipos anteriores realizados por el mismo instituto francés fueron desechados por problemas como el peso, el cual resultaba ser demasiado para el cuerpo humano. Fue así como este corazón artificial modificó su forma, pero también sus materiales, para que no superara el peso de un corazón humano, 1 kilo. Este trabajo se traduce en un resultado clínico que creemos evitará las trombosis y todos estos fenómenos que se dan constantemente en otros tipos de tratamientos. Actualmente ya están listos 50 corazones artificiales para ser trasplantados. Este diseño, además, puede ser utilizado por pacientes a partir de los 10 años de edad. El corazón artificial es el proyecto más importante de este equipo de investigadores franceses, que de manera paralela trabajan en futuros prototipos de otros órganos como los riñones y los pulmones. Y es que el trasplante de corazón es una de las operaciones más delicadas y de mayor riesgo entre la batería de operaciones de trasplantes de órganos. Sin embargo, al parecer, este nuevo prototipo facilitará aún mucho más este tipo de intervenciones y sin lugar a dudas salvará millones de vidas. Es la información, compañeras, que registramos a esta hora desde París. Continúen ustedes con más información en la mañana. Feliz viernes en América Latina. Bueno, aquí en NTN 24 tenemos a los protagonistas de esta noticia. Me da gusto saludar a esta hora a Tiago Cornagua, el creador de Super T, también a su madre, Florencia Mazzucchelli, y veo también a su hermanito que se ha sumado al grupo para poder atendernos el día de hoy. Un buen día a los 3, muchísimas gracias por atendernos, por permitirnos estos minutos para conocer su historia. Florencia, ¿cómo nace esta idea de Tiago de crear a este superhéroe? Bueno, buenos días acá en Argentina. Bueno, esto surgió, como lo estaban diciendo recién en el informe, cuando a él le diagnostican el neuroblastoma. Bueno, empezó a escribir su diario y en el medio del tratamiento una de mis hermanas, la tía de Tiago, le dijo: sos un superhéroe, ¿cómo estás dando batalla a esta enfermedad? Dice, ¿por qué no te dibujás como superhéroe? Y ahí es donde él se dibuja y se diseña su disfraz y bueno, y diseña el disfraz también de su hermano, que también le pone el nombre de Pequeño J. Bueno, y estoy viendo y que acá lo tienen. Tienes el libro, lo estoy viendo que tiene Tiago el libro sí, en la mano. Mostrar el libro. A ver, ¿nos lo puedes mostrar un poquito?
Ahí, mira, vamos a mostrarle el libro. Este es el libro de las aventuras de Super T. Y ahí van viendo, ven que las imágenes, y es un texto corto como para que lo pueda leer un nene chiquito. Ahora, ustedes este libro lo han estado llevando en los últimos meses a otros centros hospitalarios para ayudar a otros niños. ¿Cómo ha sido esa reacción de los niños cuando reciben, cuando conocen a Super T? La verdad que es increíble y es muy emocionante porque, bueno, acá en el hospital de Bahía, de donde somos nosotros, de Bahía Blanca, Tiago le contó su historia, su libro, a los nenes que estaban internados y verles las caras de alegría y ver que, bueno, al poquito tiempo ya nos empiezan a mandar fotos de sus superhéroes que los nenes empiezan a inventar, porque acá en el libro también le damos esa parte para que ellos puedan dibujarse acá, porque dice Super T quiere conocer a un nuevo superhéroe, se dibujan y son los mismos nenes que empiezan a contar su propia aventura. Ahora, Tiago, le quiero preguntar, Florencia, si me ayudas un poco para hablar también con Tiago. Bueno, felicitarlo, por supuesto, por esta iniciativa, esa forma en la que logró combatir a esa supervillana. Preguntarle cómo logró él, cómo llegó a esa idea de quién es Super T, porque sé que por ahí me soplaron que el tema del color del disfraz de Super T tiene algo que ver con su amor hacia el fútbol. Claro, bueno, ahora justo Tiago no está escuchando porque no tiene los auriculares, porque está medio tímido para hablar y no quiere hablar, pero te voy contando yo un poquito, que él nada, lo dibujó de acuerdo a los colores de River, porque él es fanático del equipo de fútbol de River, y también sacó la estrella, mostrarles la estrella de Capitán América, también el gorro era como Batman, la capa, nada, fue ideando su superhéroe de acuerdo también a los superhéroes que a él también le gustaban. Y ahí fue cuando surgió Super T. Bueno, ¿y cómo logra Super T vencer a esa supervillana? Y bueno, yo creo que cómo logra es llevándolo con mucha esperanza, con mucha alegría, estando todos unidos como familia, dándole mucha fuerza y logrando ir venciendo todos los obstáculos que se iban cruzando en el camino, ¿no? Porque tienen que ir pasando en esta enfermedad por muchas cosas, por la quimioterapia, bueno, por operaciones, por los rayos, internaciones, son muchas cosas que tienen que pasar, pero lo más importante creo yo que si uno está bien, es como que lo logra superar mejor. Claro. Y esto lo ayudó mucho a él, lo de superhéroe. Florencia, y en la actualidad, ¿cómo está Tiago? Y ahora Tiago está bien, ya está con una pastilla de mantenimiento, con controles, porque bueno, esto son más o menos 5 años que tiene que llevar controles con imágenes, y nada, ahora está tomando las pastillas, como te decía, y cada 14 días le hacen un laboratorio para ver cómo está, y bueno, y justo recién volvimos de Buenos Aires, porque le tocaba el control de imágenes y salió todo perfecto. Así que hasta 3 meses tenemos que esperar y al próximo control. ¿Y Super T sigue haciendo sus apariciones? Super T sí sigue yendo a los hospitales, y ahora fuimos al Hospital Italiano de Buenos Aires, y bueno, y eso es muy lindo poder ayudar, que esa es la idea, ayudar con su libro y darle esperanza a otros nenes. Pues Florencia, Tiago, muchísimas gracias por acompañarlos, por conocer esa historia tan linda de Super T, la labor que están haciendo ustedes como familia, también para otros niños que han pasado por esa dura enfermedad y ayudarlos a superarlos. Muchísimas gracias y un buen día para los 3. Gracias, buen día, saluden chicos. Chao, gracias por llamar. Chao. Vamos a hacer otro corte comercial aquí en la mañana de NTN 24 y cuando regresemos, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegó a Costa Rica, su última parada en su gira latinoamericana.
Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Sánchez fue recibido por Alvarado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Costa Rica es la última etapa de la gira de Pedro Sánchez por Latinoamérica, en la que visitó también Chile, Bolivia y Colombia. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, llegó hoy a Costa Rica y fue recibido en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por el mandatario Carlos Alvarado, y ambos países presentaron aquí a sus respectivas delegaciones. El presidente costarricense estaba acompañado por su esposa Claudia Dobles y la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Epsi Campbell. En declaraciones, Campbell calificó de histórica la visita de Sánchez y consideró que va a suponer una oportunidad para que Costa Rica se posicione como socio estratégico de España. Además, resaltó que Costa Rica ha sido el único país centroamericano que el presidente del gobierno español ha incluido en su gira latinoamericana, que concluye mañana. En un comunicado con motivo de la visita de Sánchez, el gobierno costarricense destacó que Alvarado tratará con él, entre otros asuntos, la eficacia de la cooperación internacional para el desarrollo y las políticas medioambientales de Costa Rica, así como la defensa de los derechos humanos. En Argentina, miles de estudiantes y docentes salieron a las calles para manifestarse en contra de la reducción de presupuesto educativo impuesto por el gobierno del presidente Mauricio Macri. La masiva protesta tiene lugar en medio de una tensión entre el gobierno argentino y el sector educativo. Miles de profesores y estudiantes universitarios de Argentina se movilizaron el jueves en Buenos Aires en defensa de la enseñanza pública. La manifestación recorrió varias calles y avenidas de la capital hasta la Plaza de Mayo, donde protestaron en contra de la reducción del presupuesto educativo impuesto por el gobierno del presidente Mauricio Macri. Para defender la universidad pública, gratuita y de calidad frente a las políticas de este gobierno neoliberal, que está, digamos, por un lado queriendo ponerle un techo al aumento de salario de los docentes en el contexto de una inflación altísima. En medio de la marcha se conocían alarmantes datos de la corrida cambiaria, con una devaluación del peso de 13,52% solo el jueves. Nosotros presupuestamos en el 2017 a $1 de 16.70, hoy estamos con $1 por encima de los 40 pesos. Eso implica que no podemos comprar ni materiales ni equipos de trabajo. La mayoría de las facultades de Argentina están paralizadas desde hace 4 semanas por una huelga de profesores, cuyos salarios fueron ajustados solo un 10%, cuando el cálculo de la inflación anual es de al menos 32%. Macri se reunió con el Consejo de Rectores Universitarios y les dijo que este año no habrá aumentos en obras, salarios o mantenimiento, debido al ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional para un salvamento financiero. Bajo alerta sanitaria permanecen al menos 30.000 personas en Chile que viven en la localidad de Quintero, en la región de Valparaíso. Esto producto de una nube tóxica que desató una emergencia ambiental desde la semana pasada. Según las autoridades, alrededor de 50 pacientes han sido atendidos en centros médicos de la zona. Juan Pablo Monsalve tiene hasta ahora el informe en Santiago. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Isobutano, metocloroformo y nitrobenceno, químicos que generan daños hepáticos, también efectos en las hormonas y muerte celular en los seres humanos. Fueron los gases tóxicos hallados por las autoridades en las primeras pericias que se realizaron en medio de este episodio de alta contaminación que ha afectado a la localidad de Quintero, ubicada, tal como ustedes lo decían, en la comuna, o mejor, en la región de Valparaíso. Una situación que incluso obligó al presidente Sebastián Piñera a desplazarse hasta esta zona para mirar precisamente en terreno lo que había ocurrido. Allí estuvo conversando con las personas afectadas. Según lo ha reportado también las autoridades sanitarias del país, al menos 50 personas han resultado con algún tipo de enfermedad
enfermedad producto de esta situación. Vale la pena recordar que también se ha hecho un llamado precisamente a la población a que continúe siguiendo cada uno de los protocolos establecidos luego de que se decretara la alerta amarilla en la zona. Desde el Colegio Médico también manifestaron su preocupación por lo que está ocurriendo en esta zona de Chile. Esto es algo que nos preocupa muchísimo. El tema medioambiental afecta indistintamente a toda la población de Quinteros y nos parece que aquí la autoridad ha tomado acciones que no entendemos por lo menos como gremio. Intentar sacar a los niños de sus acciones que son las naturales, ir al colegio a educarse y no tomar acciones en torno a quienes son directamente los responsables de estas emisiones. Nos parece que en realidad faltó un poco de visión y esperamos que las autoridades enmienden el rumbo y tomen las acciones correspondientes. Desde el Ministerio Público pues avanzan precisamente en las investigaciones sobre este episodio. Vale la pena recordar que esta es una zona industrial donde operan al menos 37 empresas y es allí donde está puesto pues el foco de la investigación. En un comienzo se habló de que podría ser la ENAP, la Empresa Nacional de Petróleos, la responsable de esta situación. Sin embargo, ahora las autoridades han señalado que están periciando minuciosamente toda la zona para determinar realmente cuál de estas empresas pudo haber manipulado estos gases tóxicos. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Gracias, Juan Pablo. Y familiares de desaparecidos en Ecuador exigen al gobierno de Lenín Moreno medidas para que miles de casos no queden en la impunidad y sin respuesta. Denuncian inconsistencias con respecto a las cifras. Según datos entregados este jueves, del total de desaparecidos, más del 60% son mujeres. Hasta ahora la cifra oficial de desaparecidos en Ecuador bordeaba los 4.000 casos. Mas luego de meses de una profunda investigación para recopilar datos, organizaciones de derechos humanos y la Asociación de Familiares de Desaparecidos entregan un reporte escalofriante. A 42.953 personas reportadas como desaparecidas. Pero ni siquiera esa es la cifra real, ya que existen 662 personas cuyos datos están incompletos o se desconoce su edad o fecha de desaparición. Pero lo más aterrador es que la mayoría de los desaparecidos son menores de edad. Un total de 2.506 personas desaparecidas de 0 a 11 años, pero la cifra es alarmante en cuanto a personas desaparecidas de 12 a 17 años, en el que el reporte presenta 24.992 personas desaparecidas. Y el 67% de los casos son mujeres. Además, en los registros de Fiscalía y Policía tampoco se establece claramente las causas de las desapariciones y delitos derivados. Cuando se habla de problemas sociales, familiares, violación en el 30% de los casos o como ocurre para el 20% de las desapariciones, se los cataloga bajo la definición otros. Creemos precisamente que el Estado pretende invisibilizar delitos derivados como la trata de personas, la pornografía infantil, redes en cuanto al tema de la prostitución y el tráfico de órganos. Pero eso no es todo, ya que tampoco hay claridad en cuántos son los casos investigados. Primero señala que existen 1.557 casos y después en el mismo reporte, en la misma tabla, aparecen 1.577. Creemos que es una total burla para los familiares y que desde que no existan cifras reales de cuántos desaparecidos hay en el Ecuador, no se va a poder hacer nada. Ni siquiera hay un estudio cuantitativo, peor aún un estudio cualitativo para saber quién desaparece más, por qué desaparecen, cómo desaparecen las personas. Es la indignación de las familias. Telmo, por ejemplo, busca a su hijo por ya 6 años, aunque la investigación policial duró mucho menos. A los 45 días cerraron el caso. ¿Cómo se puede conseguir una justicia así? Si realmente sabemos que el Estado no está haciendo nada. Igual drama vive Michelle. Ella desapareció en junio pasado y aunque su causa sí está siendo investigada, tampoco avanza. El fiscal que está teniendo el caso de Michelle tiene 351 casos más. Eso es lo que vivimos cada día. Si una persona tiene 352 casos para resolver, díganme cómo va a poder encontrar a mi hermana que está desaparecida hace 3 meses. Por todo esto exigen una reforma legal que no solamente tipifique el delito de desaparición forzada para todos los casos, sino que además obligue al Estado a una investigación y búsqueda de las víctimas.
Que el Estado no investiga bien, el Estado es responsable por todas y cada una de las desapariciones que hay en el Ecuador. Y por supuesto que esto efectivamente conllevaría acceder a vías internacionales. Desde Quito, Don Polo Ardellini, NTN 24. Hacemos una última pausa para comerciales. Al volver, la información deportiva. Además, les presentaremos el último adiós a Aretha Franklin, la reina del soul, que en pocos minutos iniciará en Detroit. Ya regresamos con La Mañana.